Hola a todos, hoy vamos a hablar del tránsito de Saturno en el signo de Acuario, en el cual ingresó el pasado 21 de marzo. Saturno, en lo que queda de 2020, va a realizar un movimiento retrógrado. Recuerden que el movimiento aparentemente retrógrado es un efecto óptico visto desde la Tierra, y este lo iniciará el 11 de mayo. Volverá al signo de Capricornio el 2 de julio y ahí tendremos la manifestación, la cosecha, la coronación, el resultado, la lección aprendida, la maestría de lo que hemos trabajado durante su tránsito por el signo de Capricornio. Y finalmente el 29 de septiembre inicia su movimiento directo para ingresar de forma definitiva en el signo de Acuario el 17 de diciembre. Saturno siempre opera de la misma manera, es decir, en los tránsitos de Saturno, cuando ingresa en un signo o en una casa, siempre nos plantea un conflicto o una problemática, es decir, la casa y el signo se someten a un examen, que es la prueba saturnina. De ahí el componente de que Saturno sea un gran maestro, porque él nos va aleccionando. El domicilio natural del Sol y de la Luna están restringidos o tienen enfrente a Saturno. Cáncer tiene enfrente a Capricornio y Leo tiene enfrente a Acuario, que es el domicilio diurno de Saturno, y que para la astrología tradicional, antes de que fuera descubierto el planeta Urano, era quien regía el signo de Acuario. Entonces nuestras luminarias, tanto el Sol como la Luna, tienen enfrente la restricción de Saturno. Saturno también tiene un objetivo trascendental o espiritual para nosotros y viene simbolizado por los iceberg, de los que vemos simplemente un porcentaje muy pequeño, pero bajo esa capa superficial de la apariencia de un iceberg hay muchísimo, ¿vale? Y esto es Saturno. Aparentemente, a través de su limitación o su restricción, tenemos un gran aprendizaje, una gran enseñanza. Saturno nos hace que nos cuestionemos y que nos preguntemos qué es auténtico, qué es real y qué está conectado con nuestra verdadera esencia. Si realmente no es algo auténtico y que está conectado a nuestra esencia, sino que está conectado a nuestro ego, entonces Saturno nos va a evidenciar mediante la limitación y la restricción que determinadas cosas no están alineadas o no están conectadas con nuestro verdadero ser y que están haciendo que malgastemos nuestra energía, nuestros recursos y nuestro tiempo. Y eso lo hace siempre que se realiza un tránsito, porque Saturno representa los principios de eficiencia, de autonomía, de autoridad, de sostén, de estructura. Nos hace ser el edificio que somos. Saturno representa nuestra propia estructura. Entonces, en términos de nuestra esencia, nuestro Sol nos pregunta qué es auténtico, qué está conectado con nuestra esencia, qué hace que ahorremos tiempo, energía y recursos para hacer lo que tenemos que hacer, y con respecto a nuestra Luna, nos hace individuos que sean capaces de autocontenerse, de ser autosuficientes, de no generar dependencias del exterior, ni de personas, ni de objetos, de vínculos. Nos hace autosuficientes. Entonces son enseñanzas importantes y fuertes para nuestro proceso de maduración como individuos. Saturno nos proporciona madurez porque nos da responsabilidad y respeto a quienes somos. Y el amor, la base fundamental del amor hacia los demás y hacia uno mismo es el respeto. Entonces no nos respetamos cuando estamos siguiendo los dictados de nuestro ego o solamente queremos obtener un reconocimiento por parte de otros, pero no estamos haciendo aquello que realmente hace latir nuestro corazón. Y estamos llevándonos un poco por el que dirán, por el ser aceptados, por formar parte de un colectivo. Y ahora vamos a ahondar un poquito más en esto porque Acuario es un signo de colectivo. Cuando conseguimos todos estos principios saturninos, somos libres. Somos nuestra propia autoridad. No tenemos una autoridad externa, llámese Estado, llámese dirigentes políticos, llámese padre, llámese pareja, llámese un amigo, del cual dependemos.
Somos nuestra propia autoridad, seguimos nuestros propios dictados porque somos responsables de nuestras materializaciones y de nuestro día a día. Hay un componente para que podamos ejercer nuestra propia autoridad, debemos ser responsables con nosotros mismos, con la vida que creamos, con las decisiones que hemos tomado y asumir las consecuencias como individuos adultos y maduros. Aquí hay una parte, por ejemplo, cuando se trabaja la luna ante un tránsito de Saturno, por ejemplo, las personas que tienen luna en Leo van a vivir la oposición de Saturno a la luna. Entonces van a vivir determinadas limitaciones en su mundo emocional para que aprendan a autosostenerse, para que maduren emocionalmente, ¿vale? Y se deja atrás esa etapa de inmadurez emocional. Si nos resistimos a lo que nos propone Saturno y al aprendizaje de Saturno, realmente vamos a vivir un calvario, porque cuando nos resistimos a la enseñanza, lo que estamos haciendo es aumentar el nivel de sufrimiento, porque estamos agarrándonos a algo que tarde o temprano va a caer porque no se sostiene, porque tampoco nos da sostén ni nos da estructura en nuestro día a día. Cuando finaliza el tránsito de Saturno y obtenemos ese aprendizaje, nos damos cuenta que somos mucho más libres. Acuario es un signo de libertad, de liberación. Y Saturno, aunque aparentemente, como les decía, con esa capa superficial de la apariencia, parezca que nos está restando libertad, la promesa de Saturno es una gran liberación y una gran sensación de libertad al convertirnos en individuos que somos autosuficientes, que mantenemos nuestra individualidad sin dejar de formar parte de un colectivo. Y ahora sí vamos a ahondar un poquito más en lo que simboliza Saturno en Acuario. Acuario rige al colectivo, a los grupos, las asociaciones, la humanidad, los ideales, la ciencia, el progreso, la evolución, la astrología, aunque para mí la astrología está bañada por los 3 transpersonales, por las 3 octavas superiores, pero está relacionado también con Internet y con las redes sociales. Saturno, cuando ingresa en un signo, como les comentaba antes, nos hace un pequeño examen, nos hace un test. Y en base a los resultados de ese test, de lo auténtico, de lo conectado que está con nuestra verdadera esencia, de lo que nos escuchamos y de si mantenemos o no nuestra individualidad y aportamos al colectivo, entonces empieza a realizar una reestructuración. Podemos sentir que ya no vibramos de un modo afín con un grupo colectivo. Eso dependerá también un poco del tránsito. Por ejemplo, si lo tenemos en una casa 7, que es una casa de asociación, de pareja, de vínculos formales, podemos encontrarnos pues, que las asociaciones que habíamos mantenido o las relaciones formales que teníamos hasta ese momento empiezan a tambalearse. Y si eso sucede, es porque realmente no están conectadas con nuestra verdadera esencia y que no van a la par con nuestro propósito vital. Podemos trabajar en ellas, podemos desarrollar herramientas durante este tránsito para ahondar y profundizar en ese tipo de vínculos, en ese tipo de relaciones, pero también debemos abrirnos a soltarlas, a permitir que lleguen a nuestra vida esas personas que vibran de un modo afín y en relaciones que no están basadas en la capa superficial de la apariencia, sino que hay una conexión mucho más profunda de ser a ser, de alma a alma o de espíritu a espíritu, como quieran contemplarlo. Saturno al principio nos hace ese pequeño examen, en función de eso se lleva a cabo una reestructuración, nos proporciona herramientas y esas herramientas nos las proporciona a través de acontecimientos o hechos que se dan en nuestro día a día que nos obligan a tener que indagar en nuestros propios recursos y talentos, porque muchas de esas herramientas ya las tenemos, pero como no hemos ahondado en esa capa más profunda que simboliza nuestro propio Saturno natal, las circunstancias externas nos obligan a interiorizar, en ir hacia adentro, en buscar esos recursos y esas herramientas para utilizarlas. Y finalmente nos pone como la prueba final o el examen final en el que resolvemos esos conflictos, esas problemáticas, esas cuestiones planteadas al inicio de su tránsito mediante el uso de esas herramientas. Salimos fortalecidos, es cuando decimos que obtenemos la maestría,
cuando empiezan a darse esas materializaciones y cuando vivimos el periodo de coronación. En el caso de que Saturno, al entrar en el signo de Acuario, lleve a cabo ese examen y nosotros, pues la verdad que hemos atendido bastante bien el área Acuario de nuestra carta natal, empezamos a ver materializaciones, resultados y empezamos a cosechar. Saturno, las Saturnalias son momentos de celebración y de cosecha. Entonces, si hemos estado haciendo un trabajo y hemos atendido nuestra área Acuario, vamos a vivir un periodo de cosecha y de manifestaciones. Vamos a mejorar las herramientas que hemos tenido, vamos a trabajar temáticas acuarianas como todo el mundo y vamos a desarrollar potencialidades, vamos a mejorarlas, a hacerlas mucho más eficientes y finalmente vamos a obtener la coronación, ¿vale? Que también es esa maestría. Pero vamos a vivir el proceso de una forma diferente, así no hemos atendido el área Acuario de nuestra carta natal. Eso también va a depender mucho de si tenemos planetas o no, de si Acuario rige una casa angular en nuestra carta natal. Todo esto son consejos, apreciaciones e interpretaciones generales, pero hay que atender siempre a nuestra carta natal y qué simboliza Acuario para nosotros, así como Saturno y Urano. Fundamentalmente vamos a trabajar durante el tránsito de Saturno en el signo de Acuario tres cuestiones que son básicas e importantes, que son nuestra individualidad. Es muy importante que mantengamos nuestra individualidad, nuestra verdadera esencia, que seamos auténticos y genuinos para poder aportar al colectivo. La vibración baja de esta energía reside precisamente en escondernos en el colectivo, en ser uno más del montón, que no quiere ser uno más del montón, pero termina siendo uno más del montón. Todos tenemos unas particularidades, unas singularidades que nos hacen únicos, individuos únicos e irrepetibles. Y es a través de esa individualidad, de ese ser único, donde podemos aportar al colectivo y a la comunidad, de hacer un intercambio tanto de ideas como de talentos y de recursos a muchos niveles, ya sean recursos emocionales. Y ahí es donde podemos crecer como humanidad y como colectivo. Entonces es muy importante mantener la individualidad y aportar en base a quienes somos realmente, a nuestra verdadera esencia. En segundo lugar, tenemos que prestar especial atención o interés a esas singularidades que nos hacen diferentes, a las diferenciaciones. No es igual a lo anterior, nosotros somos únicos, tenemos un sol, una carta con unos aspectos que nos hacen individuos completamente diferentes unos de otros, pero nuestras diferencias se hallan muchas veces en temas que han sido reprobados. Aquí viene un tema uraniano que es un poco complejo y dependerá mucho de si tenemos un temperamento más saturnino o tenemos un temperamento más uraniano. El temperamento uraniano siempre está relacionado con el ser adelantado a su tiempo, el ser señalado por otros, el que otros un poco se burlen de ti por esas singularidades o esas diferencias que te hacen, pues precisamente, y valga la redundancia, diferente al resto. Ahí es donde reside la capacidad de anticipación, la inventiva, el descubrimiento, la ciencia, el progreso, la evolución. Quienes tienen un temperamento más uraniano, tienen un peso de tanto Urano como Acuario en el tema natal, son personas bastante adelantadas a su tiempo y que se han sentido señalados. Entonces puede haber un miedo inconsciente muy fuerte a sentirse rechazados, a sentirse señalados por otros, a sentirse incluso que otros se ríen de ellos, pues por su manera de pensar, que es completamente diferente, porque ven las cosas de una forma o una óptica completamente diferente, pero precisamente esa diferenciación, esa particularidad es lo que va a hacer que puedan contribuir al colectivo y es lo que va a favorecer este tránsito. Recuerden que Saturno siempre opera a través del miedo, entonces es el miedo al ridículo, miedo a que otros se rían de ti, miedo a que otros consideren tus teorías o que consideren tus ideas o tu forma de pensar ridícula, ¿vale? Pero realmente puede ser una idea, una forma de pensar que puede contribuir muchísimo a la humanidad, a las grandes mentes o los grandes científicos y los grandes
pensadores, por decirlo de alguna forma, siempre fueron catalogados como locos, y ahí está la genialidad. También hay una delgada línea entre la genialidad y la locura, pero los auténticos genios son personas con un temperamento uraniano que consiguieron adelantarse a su tiempo sin perder la estructura, porque de nada vale poder tener toda esa genialidad si no somos capaces de materializarlo. Saturno en Acuario nos permite la originalidad con estructura, es decir, poder materializar, estructurar y llevar a un nivel práctico esas ideas, que no se queden simplemente en el mundo del pensamiento, sino que tengan una vía que puedan formar parte de nuestro día a día, que puedan mejorar nuestra sociedad. Entonces Saturno en Acuario también hace una promesa de una evolución y de un progreso en materia científica, siempre y cuando esté conectado con nuestra chispa divina, que es esa esencia y es esa autenticidad. Eso nos va a permitir progresar y que se puedan insertar en nuestro día a día mucho progreso o muchas formas de actuar o de utilizar los beneficios o los recursos que nos da la Tierra, que proporciona también el universo en nuestro favor para mejorar nuestro día a día y crecer como humanidad y colectivo. Y finalmente hay una parte de ideales, que aunque los ideales son como las estrellas, jamás los alcanzaremos, pero gracias a ellos, como los marineros en el mar, vamos cartografiando nuestro viaje y el de la humanidad. Nos sirven como horizonte hacia dónde queremos ir. Urano y Acuario simbolizan también el futuro. Miran a futuro, son planetas visionarios y que miran a futuro. Entonces es importante que tengamos definidos esos ideales como horizonte, no buscando una perfección, un ideal de perfección, pero sí el mundo que queremos crear o cómo queremos ser como humanidad y como colectivo, cómo queremos funcionar. Y en base a esos ideales introducir el respeto y la tolerancia, porque va a ser súper importante y básico que respetemos los ideales ajenos, las formas de pensamiento ajenas y que creemos una sociedad mucho más tolerante con respecto a las ideas, los pensamientos y la forma de ser de cada uno. Básicamente esas son las tres temáticas que vamos a trabajar y debemos recordar, por ende, que es importante que cultivemos nuestra propia individualidad, que no nos escondamos en el grupo, que no tengamos una dependencia del grupo, que sepamos ser individuos dentro de un grupo para poder aportar a ese colectivo, que respetemos y valoremos las diferencias, que seamos capaces de diferenciarnos de otros, que no vibremos en ese miedo a ser tal cual somos y a mostrar pues nuestras particularidades y singularidades y por ende respetarlas de los demás. Y por último, el tema de los ideales que queremos aplicar al colectivo, al mundo que queremos construir, la sociedad que queremos que funcione de forma eficiente en base a unos ideales, y para eso también tenemos que ser tolerantes con los ideales de otros. Por último, y para no hacer más largo este vídeo y no dilatarlo más, recuerden que Acuario es un signo de igualdad, es un signo de equidad también, es un signo de grupo, de colectivo, de asociaciones, de colegas, de compañeros, ¿vale? Y por ende también de amistades. Entonces podemos vivir un cambio importante en cuanto a esas amistades y esas personas que considerábamos que formaban parte de nuestro grupo, de esas personas privilegiadas que tachábamos como compañeros incluso de vida. Entonces pueden sufrir alteraciones porque hay un crecimiento, una evolución y un progreso que nos va a hacer resonar con otras personas en función de nuestra esencia, de nuestra vibración, de nuestra energía. Si por ejemplo tenemos Acuario situado en la cúspide de nuestra casa 7, obviamente pues vamos a ser examinados en la temática relacional, y si nuestros vínculos no estaban basados en nuestra verdadera esencia, en un contacto profundo, probablemente tengamos que hacer muchos ajustes en esa área de nuestro mapa natal, o finalmente pues acaben ciertas relaciones para que se pueda dar cabida a lo nuevo, para que podamos vincularnos o relacionarnos con personas mucho más afines. Entonces, en términos de amistad, puede que nos distanciemos de ciertas personas porque tenemos que hacer espacio en nuestra vida para que vengan otras nuevas, para todo aquello que vamos a emprender y que está en función de nuestra verdadera esencia, que no se sustenta en algo que no es real, que es falso, que no está conectado a nuestro verdadero ser.
Por otro lado, la finalización del tránsito de Saturno en Acuario tiene la promesa del compromiso. Si hemos, por ejemplo, trabajado en nuestra área Acuario de nuestro mapa natal, probablemente no sufriremos ese tipo de reajuste, sino que se materialice un compromiso con la persona que hemos cogido, un compromiso que no tiene por qué ser un matrimonio formal, es un compromiso de alma a alma, es un compromiso mucho más profundo. Entonces, no siempre el tránsito de Saturno va a llevarnos a una castración, una pérdida o a esos reajustes, depende de cómo tengamos integrada la energía de Acuario en nuestro mapa natal. Si nos hemos vinculado a un nivel mucho más profundo y en función de unos intereses comunes, de una afinidad intelectual, Acuario es un signo intelectual y busca mucho el entendimiento a ese nivel. El que la persona que tengamos al lado, el compañero de vida que hemos elegido, en este caso estamos poniendo por ejemplo Acuario, como ejemplo Acuario en la cúspide de la casa 7, que nuestro compañero de vida sea una persona con la que compartimos ideales y compartimos y tenemos un entendimiento a nivel intelectual. Siempre respetando las diferencias, porque va a haber diferencias. Podemos tener un compañero muy diferente a nosotros, pero que nos aporta, porque es que la diferencia enriquece. Y en una relación las dos partes suman y cada uno aporta al otro. Y hay un aprendizaje, hay una unión, hay dos personas que miran y ven el mismo horizonte, pero sin embargo cada una deja sus propias huellas, imprime sus propias huellas. La unidad respetada que da lugar al mágico y maestro número 11, por ejemplo, si les gusta un poco la numerología, por hacerles una alusión. Independientemente a cómo se vivan estas experiencias en nuestro día a día, lo cierto es que durante este tránsito o lo que queda de 2020, Saturno va a retrogradar, va a ingresar nuevamente en el signo de Capricornio. Entonces ahí vamos a tener la coronación, manifestaciones, compromisos, resultados de su tránsito por el signo de Capricornio. Y en el signo de Capricornio debíamos ejecutar la eficiencia, la autosuficiencia, el autosostén y la propia estructura, desechando muchos mandatos antiguos, muchos imperativos, tanto sociales como inoculados de nuestro clan familiar o de incluso el lugar en el que nacimos. Entonces, parte del trabajo que vamos a realizar con Saturno en Acuario puede verse incrementado si no hemos llevado a cabo el aprendizaje del tránsito de Saturno en Capricornio, porque es como añadir peso a la mochila, ir más cargados y por ende más castrados. Les he dejado en la página web un artículo bastante extenso y que profundiza en el tránsito de Saturno por el signo de Acuario, signo por signo. También comentarles que tienen un apartado disponible que se llama Descargas, al inicio en la página principal de la página web www.dacirodriguez.com, donde pueden descargar mi primera novela, Donde está el hombre de mi vida, de forma totalmente gratuita o hacer algún tipo de donativo si así lo prefieren, para que pues pueda seguir liberando mucho del material que tengo publicado a día de hoy. Espero que disfruten muchísimo de este tránsito, que sepan aprovechar todas las oportunidades que nos está presentando y que nos seguirá presentando para poder liberarnos, aportar al colectivo, crecer como humanidad, poder utilizar todos esos recursos naturales a favor nuestro y poder liberar muchas... Yo creo que el tránsito de Saturno en Acuario puede liberar incluso la electricidad. Entonces, bueno, puede traer mucha liberación, puede traer mucha inventiva a través de esa genialidad y la chispa divina que reside en cada uno de nosotros, siempre y cuando mantengamos viva esa llama. Recuerden que Urano roba el fuego divino del templo de los dioses y es la llama trina que reside en el corazón, simbolizado por el signo de Leo. Acuario y Leo están inextricablemente unidos y por ende tenemos que mantener nuestra individualidad y creatividad para poder aportar a ese colectivo. Entonces yo creo que es un tránsito muy favorable y que nos va a dar mucho progreso y mucha liberación en cuanto a los recursos naturales que están sometidos a un canon o a una tarificación que no
que no corresponde porque están al servicio precisamente del ser humano, de la humanidad. Les mando un besito muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.